El derecho humano de acceso a la información pública y la política de transparencia en México, por el autor Arturo Miguel Chipilú Castillo. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, y en los comentarios de esta obra nos acompaña la Contralora Ciudadana de Guadalajara, la maestra Alejandra Guadalupe Hernández Santillán, y también nos acompaña de la Contraloría del Estado el titular de la Unidad de Transparencia, nuestro amigo Miguel Ángel Díaz Guardado. Sin más preámbulo, que a lo que venimos es escuchar al autor, a las reseñas de los panelistas, es que le cedo el uso de la voz al autor para que nos explique pues su obra. Muchas gracias a todos por estar aquí y les cedo el uso de la voz. Muy buen día a todas y todos. Pues en primer lugar agradecer la distinción de poder presentar mi libro, El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública y la Política de Transparencia en México 2001-2021, en este foro tan importante en lo que es la FIL, y pues agradecer por supuesto a quienes me acompañan, a quienes me han distinguido con esta presentación. En primer lugar a la maestra Alejandra Guadalupe Hernández, muchas gracias, es un honor, y al maestro Miguel Ángel Díaz, quien también me distingue precisamente con los comentarios al respecto, al doctor Gilberto Tinajero, gracias por la invitación, realmente es un honor, y pues por supuesto a esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Bueno, brevemente y a grosso modo, el tema del derecho humano de acceso a la información pública se inscribe en lo que viene siendo pues un conjunto de elementos que nosotros describimos desde el ámbito de los derechos humanos como componentes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos actualmente, los pensamos no como categorías abstractas, ¿sí? No como categorías que simplemente nos hablan de elementos difusos a nivel general, sino hablamos a los derechos humanos como un conjunto de obligaciones para el Estado. Y a partir de lo que es este concepto, esta definición de los derechos humanos como un conjunto de derechos subjetivos que tenemos las personas y que precisamente nos dan la titularidad de los derechos y obligan al Estado a ciertas condiciones, es que surge esta obra. Esta obra entonces aborda lo que es el derecho humano de acceso a la información pública, pero a partir de lo que han sido los diversos componentes que desde el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? En el ámbito del sistema universal o del sistema interamericano, pues han venido a configurarlo. Una de las primeras cuestiones que se puso sobre la mesa cuando empieza a surgir esta obra era pues hablar de este derecho tan importante que, como bien sabemos, pues no solamente representa un derecho más en el contexto democrático, sino que, como se ha dicho por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, el acceso a la información pública es la piedra de toque de las democracias, ¿sí? Es un elemento fundamental, un elemento transversal, y recordando, por supuesto, al maestro Leonardo Morlino, él hablaba de calidad democrática, y cuando él hablaba de calidad democrática también hablaba de ciertos elementos en los cuales, por supuesto, la participación y el acceso a la información pública, la transparencia son elementos medulares. Por el otro lado, nosotros podemos distinguir que el ejercicio eficaz de lo que vienen siendo los derechos humanos es imposible fuera de lo que es un régimen democrático, de tal manera que para hablar de una democracia de calidad
de una democracia en un sentido, por ejemplo, como lo hacía Robert Dahl, pues es necesario que haya ciertas premisas como el cumplimiento o la garantía de los derechos humanos. Y a partir de ello, muy particular, cuando nosotros advertimos el desarrollo de esta reforma constitucional tan importante, celebrada el 10 de junio del 2011, que establece ni más ni menos que a los derechos humanos como la base del sistema jurídico, nos vienen varias cuestiones que nos permiten referir un cambio de paradigma. Entre ellos, el establecimiento de lo que son las obligaciones de las autoridades en el contexto del párrafo tercero del artículo primero constitucional, que, como bien sabemos, ¿sí?, nos dice que todas las autoridades, sin importar el marco de su competencia, tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esta cuestión no fue menor, y es que una de las cuestiones fundamentales en el marco de la obligación de garantía, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, es que esta se va a dar a partir de 4 elementos institucionales: disponibilidad, accesibilidad, calidad y lo que es aceptabilidad. La obligación de garantía, cuando habla de accesibilidad, por supuesto nos dice que un derecho humano requiere más allá del establecimiento o positivización en una norma, ¿sí?, y que lo que requiere también es su traducción en elementos, ¿sí?, que permitan darle eficacia a ese derecho. Y aquí es donde nosotros pasamos de una visión eminentemente normativa de los derechos humanos a una visión mucho más material, a una traducción en realidades concretas. Y entonces, lo que nos viene a la mente es la necesidad de ver qué mecanismos de garantía pueden precisamente materializar a los derechos humanos en realidades concretas. Y aquí es donde surge la noción de que las políticas públicas no solamente representan elementos que permiten guiar la acción política, la acción gubernamental, un proyecto de Estado, sino que las políticas públicas también son un elemento, un mecanismo de exigibilidad de los derechos, un mecanismo que aterriza los diversos elementos y obligaciones que desde el marco nacional e internacional se disponen en esta cuestión. A partir de esta idea, pues lo que se asume es que para dar una adecuada garantía al derecho de acceso a la información se requieren políticas públicas que materialicen los diversos elementos que desde el derecho internacional de los derechos humanos se han ido estableciendo. No obstante, esta tarea, pues hay que referir, no ha sido sencilla. Lo que en muchas ocasiones, y yo recuerdo una breve cita de Pedro Salazar, él decía: las políticas públicas en México pues realmente son ciegas a los derechos humanos. Durante largo tiempo lo que ha permeado es una visión mucho más centrada en la eficacia, la eficiencia y la racionalidad, que no está mal, es el espíritu de las políticas públicas. Pero lo que hace falta es una visión puesta también en los elementos sustantivos, en cómo las políticas deben de materializar ciertos elementos, ¿sí?, para precisamente pasar de una cuestión meramente asistencialista o programática a una garantía efectiva de los derechos. Y a partir de ello, pues la idea detrás de este libro fue empezar a analizar las políticas de transparencia en el gobierno federal en el periodo precisamente de la obra, con la idea de una frase que Rodolfo Vergara estableció en un cuadernillo que yo recuerdo muy bien del INAI, que se llama La transparencia como problema. El título ya es incluso sugerente. Y Rodolfo Vergara partía de una noción muy interesante. La transparencia es contra natura de las administraciones públicas. Entonces, lo que se requiere es de acciones que permitan ir materializando los diversos principios de la transparencia en organizaciones que, por sus características, por su historia, pues han sido hasta cierto punto opacas. La transparencia es algo que se tiene que ir dando y se tiene que forjar en un marco de cultura,
¿sí? Como precisamente nosotros lo logramos advertir en el libro. Es necesario ir modificando a través de políticas, ¿sí? Basadas en la transparencia, en el acceso a la información, lo que viene siendo lo que es la actividad gubernamental. Entonces, en el libro se analizan 4 programas de política pública que se dieron en el marco del gobierno federal, que precisamente nos buscan dar un insumo de información respecto de qué se hizo bien y qué se hizo mal. ¿A partir de qué? A partir del establecimiento de ciertos indicadores. El libro se basa en indicadores construidos a partir del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente de lo que ha establecido el sistema interamericano. En el sistema interamericano, por ejemplo, nosotros sabemos que existe un texto muy interesante que se llama Estándares Interamericanos sobre el acceso a la información en las Américas. Pero también existen sentencias muy importantes como la sentencia del caso Cloud Reyes, ¿sí? O pues precisamente en el contexto también de lo que es el derecho de acceso a la información en el marco de las políticas anticorrupción, por ejemplo, para dar noción de lo que es el derecho humano de los denunciantes de actos de corrupción en el marco de la transparencia. Para no extenderme más, la tabla de indicadores lo que trató de hacer fue ir midiendo a través de una metodología más que nada cualitativa, ¿sí? Cómo estos programas se ajustaban o se desajustaban a los estándares internacionales, señalando que los estándares internacionales vienen siendo una forma de medir en tanto gozan de una legitimidad intrínseca en razón del apoyo internacional que tienen estos documentos, y a partir de ello establecer si un programa pues realmente estaba comprometido con el derecho de acceso a la información en sus componentes de transparencia activa, transparencia pasiva, ¿sí? Cultura de la transparencia, lo que era política archivística, un poco en el contexto de lo que se venía diciendo anteriormente, y bueno, establecer no una crítica, sino más bien áreas de oportunidad en la construcción de las políticas de transparencia. Hoy, frente a una serie de reformas constitucionales pues de mucha trascendencia en el marco normativo, entre las cuales se encuentra, por supuesto, la reforma constitucional en materia de transparencia, pues surge la preocupación de, bueno, ¿qué va a pasar ahora que el órgano garante a nivel federal pues ha desaparecido, que esta función se asume desde las contralorías? Y pues desde luego que hay preocupaciones que son pues justificadas, pero yo también creo que aquí hay una ventana de oportunidad. Señalar que hoy, más que nunca, la política de transparencia basada en estándares internacionales, en buenas prácticas y en indicadores puede ser la respuesta para la garantía eficaz y efectiva de lo que viene siendo, ¿sí?, este derecho tan importante. Y desde luego cierro mi presentación pues invitándoles a la lectura. El libro es un texto que se encuentra en formato libre, de descarga gratuita, en la página de lo que es la Biblioteca Virtual de Humanidades de la Universidad Veracruzana, pero también lo que se quiere un poco con esto es precisamente sumarnos a la posibilidad de discutir ampliamente qué se puede hacer desde la política pública. Yo quiero pues finalmente agradecer y cerrar con una frase de Niels Bohr que a mí me parece muy importante. La mejor arma de la dictadura es el secreto, la mejor arma de la democracia es la transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias al autor por platicarnos pues el contenido de su obra, que realmente inspira a que todos tengamos y luchemos por una democracia de calidad, como tú lo señalas, ¿no? Bueno, y para seguir en los comentarios de este libro, cedo el uso de la voz a la maestra Alejandra Guadalupe Hernández Santillán. Ella es abogada y maestra en transparencia y protección de datos personales por la Universidad de Guadalajara, y ella también ha participado diversos cargos en el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, donde además de ser director jurídico,
era la titular de la Unidad de Transparencia. Actualmente es la titular de la Contraloría Ciudadana del municipio de Guadalajara y pues le cedo el uso de la voz para que nos platique sus comentarios de esta obra. Gracias. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues antes que nada es para mí un honor estar en este espacio, en este escenario tan bonito. Ya lo comentábamos antes de entrar al foro. Compartir, por supuesto, mesa con Miguel. Y pues más que nada, doctor, que me hubieras permitido tener acceso a esta obra, analizarla, estudiarla, porque de verdad es una herramienta fundamental para nosotros como contralores. Y me llevó particularmente a la reflexión porque todos en algún punto o en algún espacio nos hemos permitido hablar justamente de la garantía de los derechos humanos, pero pocas veces entendemos la magnitud del concepto y la manera en la que a través de las teorías del ius positivismo, el ius naturalismo, lo vas plasmando, realmente nos permite acompañar la historia de construcción y de complejidad que lleva a hablar justamente de garantizar un derecho humano. Y ya no lo digo de garantizar el derecho humano de acceso a la información, que ha tenido una evolución difícil, una evolución compleja desde el propio entendimiento del concepto, pero sobre todo desde el entendimiento de la obligación que desprende justamente la garantía de un derecho como este. Me llamó bastante la atención justo la cita que tú mencionabas, cuando ya entras a hablar del desarrollo de las políticas públicas, de la transversalidad que las debe justamente acompañar. Yo también me quedo con esa frase de actualmente las políticas públicas son ciegas. Y son ciegas porque no reflejan en realidad la obligación que tiene el Estado al momento de emitir una política pública. Y entonces yo no puedo decir que estén mal. Coincido contigo cuando refieres técnicamente son correctas, administrativamente son adecuadas y se pueden implementar y se hacen y se implementan, pero no necesariamente la construcción desde su concepción más básica, que es el diseño, está apegada a lo que sí se pregona al momento de hablar de una política pública. Y es que nos enfrentamos a que en ocasiones justamente los gobernantes refieren o meten en los esquemas justo de gobierno todo el tema de políticas públicas como algo de moda. Y lo comentabas tú también de esa manera. Y me llamó muchísimo la atención porque de pronto, en el paso de los años, no escuchábamos hablar de políticas públicas y de repente se viene un boom, pero ¿realmente entendemos lo que es una política pública? ¿Realmente entendemos la trascendencia y el impacto que debe tener una política pública? La construcción y el diseño que debe de acompañarla justamente y manejarla desde los estándares internacionales del derecho, y que debe acompañar justamente los derechos humanos, me parece algo que de verdad rompe los esquemas. Porque incluso nosotros como funcionarias y funcionarios públicos, pocas veces nos ponemos a analizar si realmente una política pública está apegada a garantizar los derechos humanos. Y ya no digo yo a garantizar el derecho humano de acceso a la información. A mí me llama mucho la atención porque justamente esto repercute en una parte fundamental, que es el Estado emite las políticas públicas, pero ¿cómo medimos si el Estado justamente está garantizando las obligaciones que de la misma política pública que emite se desprenden, ¿no? Y me detengo en la política que analizabas en el libro de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos. ¿Por qué lo hago? Porque justamente el tema de datos abiertos también es un tema que en algún momento estuvo mucho de moda y sigue estando mucho de moda.
Pero al igual que hablar de políticas públicas, hablar de datos abiertos, pues es todo un concepto, ¿no? Y tiene una implicación metodológica muy fuerte que implica reconstrucción de estructuras, que implica reconstrucción tecnológica, pero todo el mundo habla de que hacemos política de datos abiertos. La perspectiva de los derechos humanos que debe justamente estar inmersa y que debe acompañarlas, y que en tu libro bien mencionas que no se encuentra presente justamente en el diseño de estas políticas analizadas, me hizo detenerme particularmente en que debemos enfocarnos siempre al momento de justamente hablar e implementarlas, que se encuentren concretamente definidos y establecidos los estándares internacionales, pero también elementos transversales, porque eso nos va a permitir no solo garantizar derechos como el acceso a la información, sino también principios. Y a veces dejamos de lado los principios cuando hablamos de derechos, ¿no? Y depende de lo que esté de moda en ese momento, nos enfocamos en uno o nos enfocamos en otro. Pero es muy importante hablar de igualdad, de no discriminación, de perspectiva de género, de mecanismos de exigibilidad, porque pocas veces nos ponemos a hablar de los mecanismos de exigibilidad, de articulación entre niveles de gobierno, que eso es fundamental incluso también para la propia operación de la política pública que pretendemos implementar, pero sobre todo de la cultura de los derechos humanos. Entonces, si diseñamos culturas con políticas públicas con un enfoque de estándar internacional y de elementos transversales, podemos garantizar que la aplicación de la política pública va a ser exitosa, porque estamos atacando no solo garantías, sino también principios. Y yo me detengo en un análisis que hiciste, que me pareció muy interesante porque pocas veces lo vemos de esa manera, y justamente atiende a la forma en la que se realizan y se diseñan los presupuestos. Y yo lo aterricé en la realidad municipal, cómo se diseñan los presupuestos. Pocas veces nos ponemos a pensar, al momento de plantear nuestras necesidades en números, justamente en que se garanticen estos principios, ¿no? Y pocas veces nos ponemos a pensar que el presupuesto puede convertirse incluso en una política pública, o es una política pública. La verdad es súper interesante, porque haces un análisis tan detallado en donde de verdad muestras cómo a través de plasmar el recurso y la ejecución del mismo con la progresión del tiempo y los momentos presupuestales que requiere, cubrimos justamente todos estos principios, pero a la vez atacamos también aristas como participación ciudadana, ¿no? Como transparencia, vista desde la herramienta, como acceso a la información, como garantía de derecho, pero sobre todo como rendición de cuentas. Y de verdad que todos vemos o hablamos de presupuesto solamente como cuánto recurso me van a dar al año para poder ejecutarlo, cuándo lo tengo que ejecutar, pero nunca lo proyectamos como una política pública y qué tanto me va a servir justamente para incidir en la ciudadanía desde el área que me toca dirigir. Analizar no solo el derecho de acceso a la información, sino la transparencia como la herramienta para garantizar ese derecho, desde una perspectiva de derechos internacionales, de derechos humanos, de verdad nos permite evaluar todos los programas que generamos desde otra óptica. Nos dejas en esta obra herramientas fundamentales. Yo como Contralora Ciudadana de Guadalajara disfruté mucho leyéndola, analizándola, sobre todo porque nos entregas una herramienta con un desarrollo metodológico que podemos aplicar
y que nos va a permitir evaluar las políticas públicas que, al menos hablando en el ámbito municipal, el gobierno central decida implementar. Pero no solo me gustaría hablar de evaluar desde la óptica de vigilancia que implementa la Contraloría o que le toca implementar a la Contraloría, sino también de acompañamiento. Porque una de las principales funciones de las contraloras y los contralores justamente es impulsar la política de prevención. Y me parece que este es una herramienta fundamental que podemos compartir con la administración pública municipal para que se considere y se tome en cuenta al momento de diseñar justamente las políticas públicas, al momento de pensar y de hablar en articular presupuestos. Yo cerraría mi intervención agradeciendo que me hubieran dado la oportunidad de comentar esta obra, pero diciéndote también que nos dejas un gran reto, porque analizaste todo desde una perspectiva normativa y me puse a pensar, si el resultado fue analizándolo desde la perspectiva de cumplimiento o no cumplimiento normativo de estándares internacionales, ¿cuál será el resultado si analizamos la aplicación que tuvieron justamente las políticas públicas abordadas en esta obra y los resultados? Y la verdad es que no sé si la respuesta nos va a gustar. Es una obra que nos invita a la reflexión y yo los invito a todas y a todos ustedes a que de verdad la consulten, la analicen, la reflexionen. Yo cerraría diciendo, nos dejas una herramienta fundamental, desarrollada, de fácil aplicación y que sin duda nos va a permitir transitar en el camino correcto. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, Contralora. Y ahora cedo el uso de la voz a Miguel Ángel Díaz Guardado. Él es titular de la Unidad de Transparencia de la Contraloría del Estado. Él es licenciado en Administración de Empresas y tiene una sólida trayectoria en el servicio público enfocada en este tema de rendición de cuentas, acceso a la información y protección de datos personales, además de que ya también había participado en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda Pública. Sin más preámbulo, y es muy importante señalarlo que también viene en representación de la Contralora del Estado, la maestra María Teresa Brito. Le cedo el uso de la voz. Miguel, por favor, sus opiniones. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Primero que nada reiterar pues este agradecimiento por permitirnos compartir con ustedes nuestros humildes comentarios respecto a la obra que nos presenta hoy, doctor. También un honor pues compartir el espacio con la Contralora del municipio de Guadalajara. Y bien, sin más preámbulos, les comparto los comentarios respecto pues al análisis que tuvimos de este documento. En representación de la Contralora, como ya lo bien mencionaba, y como titular de la Unidad de Transparencia de la Contraloría, agradezco la invitación para participar en la presentación de esta obra, que aparece en un momento relevante para Jalisco y para quienes hoy asumimos la responsabilidad de garantizar este derecho humano, que es el acceso a la información. Este libro no solo revisa 20 años de políticas públicas en transparencia en México, sino que ofrece una reflexión crítica sobre la forma en que los estados han concedido y en ocasiones limitado este derecho fundamental con relación entre el gobierno y la sociedad. Este libro además llega en un momento sumamente importante para Jalisco, puesto que estamos viviendo una transición inédita. Como bien lo mencionaba ya en representación de la Contraloría, ahorita la Contraloría del Estado se prepara para asumir funciones como autoridad garante del Ejecutivo y de los municipios. Este cambio no es menor, puesto que implica dejar atrás una visión de ser un órgano centrado en la rendición de cuentas,
desde la perspectiva de control interno y la fiscalización, sino también para convertirse en una institución que, adicional a lo anterior, protegerá derechos humanos como lo son el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. En ese camino, la obra de aquí que nos presenta el doctor es de gran utilidad porque nos muestra con claridad que la transparencia en México ha estado enfocada en la modernización administrativa y no en un enfoque de derechos. También nos evidencia que muchas políticas públicas federales durante 20 años no han incorporado estándares internacionales que deberían guiar este derecho. Nos recuerda algo muy fundamental: el acceso a la información no es un trámite, sino más bien una herramienta que sirve a las personas para ejercer su libertad, participar, tomar decisiones con dignidad. El mensaje en esto es muy claro: garantizar el derecho a saber no se logra solo con sistemas informáticos o con cumplir plazos en respuestas, sino poniendo a la persona en el centro de cada decisión institucional. A partir de esta lectura, hay 3 ideas claves que resultan muy valiosas para la construcción de un nuevo modelo de transparencia. La primera es que el acceso a la información es un derecho humano, no es una obligación administrativa. Sí, es un derecho. Entonces la administración pública debe de cambiar su lógica. No basta con responder solicitudes o publicar información, sino garantizar que estas personas realmente tengan acceso a este derecho humano y que al hacerlo impacte de manera positiva en la vida de las y los ciudadanos. La segunda idea es que las políticas públicas deben diseñarse con base a los estándares internacionales, como ya lo bien mencionaba. El libro nos muestra que durante 20 años se avanzó en digitalización, pero no necesariamente en la accesibilidad, inclusión, lenguaje claro o transparencia proactiva. Este es un aprendizaje que no debemos dejar pasar por alto. Y la tercera idea es que sin participación social no hay transparencia plena. La ciudadanía, necesitamos construir no solo desde el gobierno, sino que necesitamos una ciudadanía vigilante, medios de comunicación críticos, academia comprometida y comunidades que nos exijan. El derecho a saber requiere tanto como garantías institucionales como garantías sociales. Por lo anterior, me gustaría cerrar mis comentarios con 2 reflexiones dirigidas a las personas que hoy nos acompañan. La primera: Jalisco siempre ha sido referente nacional en materia de transparencia y hoy vuelve a serlo. Nuestro estado fue pionero en normatividad, en plataformas, en órganos garantes y en políticas de apertura. Hoy, frente al contexto nacional que ha significado la extinción de órganos garantes en materia de transparencia y protección de datos personales, Jalisco vuelve a colocarse como referente no por imposición, sino por convicción. Incluso antes que se aprobaran las reformas constitucionales en la materia, el Estado inició con trabajos para asegurar esta continuidad institucional, preservar la autonomía técnica de las funciones, garantizar el derecho a saber y fortalecer los mecanismos de vigilancia y defensa de la transparencia. En Jalisco se entendió que la desaparición de órganos no puede traducirse en desaparición de derechos, sino por el contrario, refuerza la obligación de proteger estos tan importantes derechos humanos. El mensaje vuelve a ser muy claro. Sí, cambian las estructuras, pero eso no cambia el compromiso de la máxima publicidad, la accesibilidad, la no discriminación y la disponibilidad efectiva de la información pública. Y la segunda reflexión es: Jalisco ahorita tiene la oportunidad de construir un modelo que supere las fallas nacionales. El libro nos muestra que muchas políticas públicas federales no incorporaron estándares internacionales, ni atendieron a grupos vulnerables, ni impulsaron la verdadera transparencia proactiva. Hoy, Jalisco tiene en sus manos la posibilidad de construir un modelo estatal que no repita estas omisiones que bien se evidencian en esta obra.
un modelo que escuche a los municipios, que atienda las desigualdades y que hable en un lenguaje claro, que abra datos con sentido social y que vea en la transparencia no solo un deber administrativo, sino un instrumento de participación y empoderamiento ciudadano. Estamos en un punto de inflexión histórica y, como bien lo advierte en su obra, garantizar este derecho requiere de instituciones fuertes, pero también de voluntad, claridad y de visión a futuro. Para concluir mi participación, cierro con lo siguiente. Esta obra no solo llega en un buen momento, sino que llega en el momento preciso para ofrecernos un análisis profundo que alimenta la reflexión del diseño institucional y la responsabilidad ética de proteger el derecho a saber. Felicito al autor por una investigación que refleja y explica la realidad que estamos enfrentando en Jalisco. Lo que plantea en su obra coincide plenamente con los retos y decisiones que hoy debemos de tomar. Por eso, se convierte en una guía muy importante para avanzar en un modelo de transparencia más justo, más accesible y sobre todo más humano. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Y con esto abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta al autor o incluso a nuestros invitados especiales, sin miedo. Alguien que quisiera pues entrar un poquito más a fondo sobre este libro que habla de los derechos fundamentales, ¿sí? Pues aprovechando que tenemos aquí al autor, me gustaría saber qué te motivó particularmente a hacer un análisis, un estudio y una reflexión como la que nos muestras en el libro, con este enfoque. ¿Qué te llevó justamente a plantearlo de esta manera? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue el detonante que te llevó a plasmar en esta obra no solo la garantía de un derecho, sino el enfoque que tú particular que pusiste? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, yo creo que desde lo personal siempre he sido un ferviente creyente de los derechos humanos, de la justicia. A veces dicen que, pues, en el derecho llegamos con una idea de justicia y la vamos perdiendo. Yo más bien creo que nuestra idea de justicia se va transformando, la vamos adaptando y afortunadamente yo sigo creyendo que una justicia plena en nuestro país sigue siendo posible de la mano, por supuesto, de la democracia. La democracia requiere demócratas y bueno, nos toca a nosotros serlo, nos toca defender la democracia, una democracia sólida, una democracia de calidad, ¿sí? Y en ese sentido, una de las cuestiones que motivó mucho esto fue precisamente el poder analizar desde las políticas públicas algunos programas que precisamente tuvieran este factor de la transparencia. Decir, bueno, hablar de transparencia en el marco jurídico o en el marco administrativo, pues creo que se ha vuelto un tema hasta cierto punto trivial, pero cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué tanto las reformas legales, las reformas constitucionales se tradujeron en cambios reales en la dinámica? Eso es lo que yo advertí como un área de oportunidad. Y a partir de ello, la motivación fue, tenemos ya varios años, muchos años, en los cuales se incluyó el derecho de acceso a la información pública en nuestra Constitución, ¿sí? Sabemos que tuvieron que pasar muchos años entre la positivización a lo que fue, pues, precisamente la puesta en marcha de los mecanismos, de la ley federal, posteriormente de la ley general y de todas estas obligaciones. Pero ¿qué tanto aprendimos en este lapso? ¿Qué tanto se implementó? ¿Qué tanto se pasó de la norma a la realidad? Eso fue, por un lado, la idea de que los derechos humanos deben de dejar de ser categorías abstractas, incluso desde la narrativa, porque hay personas que todavía ven a los derechos humanos como cuestiones quizás muy alejadas de la realidad, utópicas, o incluso una idea
que desafortunadamente persiste es que los derechos humanos muchas veces solamente sirven para proteger pues a criminales, que solamente se utilizan para proteger, sí, a ciertas cuestiones que nada tienen que ver con las realidades concretas de la población. Decía uno de mis profesores, es que a veces los derechos humanos no son sexys, ¿no? O sea, la gente como que no le llaman la atención por ser categorías tan difusas. Pero cuando nosotros decimos, bueno, vamos a abordar a los derechos humanos y vamos a ver cómo se materializan, es cuando precisamente vienen las grandes preguntas. Viene el decir, los derechos humanos, a pesar de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, todavía observan un margen muy amplio, una brecha muy amplia, ¿sí?, entre norma y realidad. Y nos toca a nosotros, pues precisamente analizar cómo se ha ido implementando, lo decía usted muy bien, ¿sí? A veces nos topamos con sorpresas ya cuando vemos no solamente el diseño, este libro está basado en el diseño de política pública, pero la implementación es todavía otra cosa que nos revela muchas cuestiones. Entonces, sí, la motivación es que yo creo en los derechos humanos, yo creo en la democracia, creo en el derecho de acceso a la información como derecho llave, como lo que es punta de lanza en el contexto democrático, y que pues nos toca desde la academia, ¿sí?, desde lo que es la administración, desde lo que es nuestras trincheras, defender a la transparencia y hacer lo propio. Y realmente yo aplaudo mucho que aquí en este estado pues estén haciendo esfuerzos reales por proteger un derecho importantísimo para todas las personas, el derecho a saber. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Y para cerrar, voy a dar el uso de la voz al maestro Gilberto Tinajero para hacer entrega de los reconocimientos. Con permiso. Muchas gracias. Realmente nos sentimos muy emocionados. Ha sido una estimulación intelectual, la discusión, la presentación del libro que conjuga el derecho de acceso, la perspectiva de política pública y los derechos humanos. Hay que recordar que la disciplina de las políticas públicas, con sus autores, tienen como corazón la dignidad humana, los derechos humanos y la democracia. Nos dice el doctor Aguilar que las políticas públicas son un modo de gobernar, y si los gobernantes no atienden estos elementos, no hay políticas públicas, ni hay orden democrático, mucho menos régimen republicano. Pues de esta manera llegamos al término de este momento del panel, y quiero darles lectura a los reconocimientos en un documento donde se plasma el Colegio de Jalisco, que es en donde estamos desarrollando este stand, la Academia Jalisciense de Derecho Notarial, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Social, el stand El Derecho a Saber. En el marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2025 se otorga el presente reconocimiento, en primer lugar, al autor de la obra que presentamos, doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, por sus valiosas aportaciones como participante en la presentación del libro El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública y la Política de Transparencia en México 2001-2021. Guadalajara, Jalisco, 5 de diciembre del año 2025. Firman Neira Josefa Godoy Rodríguez, presidenta del comité coordinador en representación del CPS, y un servidor. Arturo, muchas gracias. En los mismos términos, también a la maestra Alejandra Guadalupe Hernández Santillán, Contralora Ciudadana de Guadalajara, por hacer los comentarios y presentación de la obra. Y también muchísimas gracias al licenciado Miguel Ángel Díaz Guardado, quien en representación de la licenciada Teresa Brito, Contralora del Estado de Jalisco, líder en materia de rendición de cuentas en Jalisco, nos acompañó e hizo sus comentarios. Muchas gracias, Miguel. De esta manera finalizamos la presentación del libro
e invitamos a todas y todos a que sigan consultando el acervo bibliográfico del Colegio de Jalisco. Y pues muchas gracias también, doctor, que está disponible. Si nos lo permites, lo colocaremos en la página web de la Secretaría Ejecutiva para poder compartirlo, y estoy seguro que la Contralora Ciudadana hará también la divulgación con los contralores municipales de Jalisco, y daremos mucha discusión a esta gran obra que forja un legado en el momento que vivimos. Muchas gracias, que tengan excelente día.